chicos, un tema bien difícil de explicar y de entender, ¿ya? A ver, Jimena, Samira, María Celeste, Belén. Ahora sí, pues señorita, ya las puedo ver, ¿no? Si no estoy hablando, pues a unas imágenes ahí. Estoy hablando a un perrito por ahí, Matías. No estoy hablando ahí con una bahía, Samira. Ya, muy bien, ahora sí, excelente, chicos, ¿ya? Bien, bien, bien. Bueno, chicos, yo les dije que vengan leyendo esta clase. Así que me imagino que han leído, ¿sí o no? Me imagino que han leído, ¿sí o no, chicos? A ver, ¿quién ha leído del salón? A ver, sobre el tema, ¿quién ha leído? A ver, el libro, ¿quién ha leído el libro? A ver, ¿quién ha leído el libro, chicos? A ver. ¿Nadie ha leído el libro, chicos? ¿Un poquito, aunque sea? Uy, chicos, nadie, pero nadie ha leído de verdad. Paolo, Christopher, María Celeste, Jimena, ¿no han leído, chicos, chicas? Teacher, teacher, digo profesor. Teacher, miren. Es que, profesor, yo estaba más atenta por el debate que íbamos a hacer en RB. Sí, de verdad. El debate en RV, ¿no? En RV. Ajá. ¿Debate de qué han hecho, chicos? A ver, Yo he hecho cuéntenme. A ver. sobre el aborto. Y Sobre de el la educación aborto. para las clases presenciales, virtuales. Industrias. Las industrias. Sobre las industrias. Ah, mira, interesante. Paolo, el aborto. Samira, ¿tú qué debate has hecho? Educación de las clases virtuales. Interesante el tema. Y a ver, ¿qué otros temas han debatido? A ver, en RV, chicos. A ver, coméntenme, a ver, los La escucho. industria, había un tema más. Había también un tema sobre las clases virtuales, algo así. Clases virtuales. Sí, pero son 4. Era clases virtuales, el aborto. Abortos, las industrias, ya, y los Las vacunas vacunas. contra Las COVID, vacunas. las vacunas. Las vacunas. Miren, qué temas interesantes, ¿no? Las clases virtuales. Me imagino que, a ver, pues, a ver, ¿qué habrán podido decir ustedes acerca de las clases virtuales? A ver, déjenme pensar, déjenme, a ver, adivinar un momento qué han dicho. Supongo que habrán dicho, a ver, que no están muy de acuerdo con las clases virtuales, que es un poquito aburrido, que, no sé, coméntenme, a ver qué han dicho sobre las clases virtuales, Habían dos chicos. grupos de cada tema, a favor y en contra. Ah, a favor y en contra. Ah, mira, interesante. ¿Y qué decía, a ver, el grupo en contra? A ver, Tengo varios argumentos ahí, profesor. coméntanos, pues coméntanos, a ver, para intercambiar ideas, porque el tema de la educación es algo que vamos a ver mucho en este tema, ¿ya? Tengo varios, profesor. A ver, dime Fraude unos, académico. dos nada más, dos, a ver, los dos más importantes. Los dos más importantes. Bueno, el primero sería la educación virtual, que funciona mucho más en los adultos, ya que requiere de motivación, una autoorganización y una autonomía, cosa que no lo tienen los más pequeños. Y evidentemente la educación en las primeras etapas infantiles y primeros años de primaria tienen ese componente especial experiencial de socialización, que es imposible reproducir por pantalla. Ese es uno que yo también puse. Uno, interesante. ¿Y el otro, y el otro? A ver, otro sería... Teniendo esto en cuenta, no todo el mundo tiene el mismo nivel de disciplina y concentración necesarios para enfrentar el aprendizaje virtual. Hay gente que tiene la fuerza de voluntad para ponerse a estudiar sin que nadie lo vigile, y hay gente que no, pese a que es inteligente y capaz, necesita que alguien lo obligue a entrar y mantenerse en ese estado de concentración, algo que es posible a través de un aula sin distracciones. Ah, mira, interesante, ¿ah? Bueno, interesante. El primer argumento me pareció bastante válido, ¿no? Es cierto, pues los grandes como ustedes, pues obviamente tienen mayor capacidad de distracción, de concentración, y los pequeños pues tienen una capacidad de concentración mínima, ¿no? Y la tarea ya ahí es para los padres, ¿no? Esa es una gran verdad. Y en torno de repente a que no todos pues tienen el mismo acceso al internet, a las computadoras, a los equipos tecnológicos, impresoras, no laptops, ¿no? Y una serie de cosas. Ese también puede ser otro argumento, ¿no, María Celeste? Profesor, también están esos argumentos también. Ah, interesante, ya muy bien, interesante, ¿ah? Y a ver, el grupo en contra, un representante del grupo a favor, perdón, del grupo a favor. Uy, no hay nadie, creo. A ver, un representante del grupo a favor, chicos. Un argumento nada más, a ver, un argumento.
Ya De nada, que a los ver. universitarios cuando trabajaban en las clases presenciales tenían que faltar una hora de sus clases para que tenían para trabajar, pero ahora con las clases virtuales hasta pueden ver las grabaciones de las clases. Ah, ya, ese es el tema de los universitarios, ¿no? Bueno, sí, pero obviamente a nivel universitario las clases no son iguales que el colegio, pero sí es un detalle importante, ¿no? Es un detalle importante. Pero a nivel universitario, chicos, las clases ya son muy distintas, ya no simplemente se va y se escucha al profesor, sino ya el universitario tiene que investigar, hacer trabajo de investigación, trabajo de campo, experimentos sociales, físicos, químicos, y una serie de cosas, ¿no? Y ahí se necesita otros ambientes, ¿ya? Pero bien, tenés otro argumento. Y a ver, ya, sobre la industria, que acá también vamos a hablar sobre la industria, ¿ya? A ver, sobre la industria, ¿qué han argumentado? A ver, a favor y en contra, a ver. ¿Quién estaba en contra? A ver. ¿Quién estuvo en contra, chicos? Allá, no hay nadie en contra. A ver, ¿alguien a favor? Que las industrias proporcionan muchas cosas como la industria textil, la industria mecánica, tecnológica, Así es. farmacéutica, de medicamentos. Así es. Eso, pues. Muy bien, interesante, claro, la industria, justamente industrializar un país es la base del progreso, es la base del progreso. Claro que sí, chicos, claro que sí. Pero, pero a veces hay problemas, ¿no? Que a veces la industria, pues, también termina generando una gran contaminación ambiental, ¿no? Que no es efecto invernadero, ¿ah? Efecto invernadero es algo positivo, más bien, que exista el efecto invernadero, ¿ah? Es contaminación global, que es otra cosa, ¿ah? Bueno, sí hay una fuerte contaminación y a veces también pues hay una explotación laboral de por medio, ¿no? Bueno, eso sí tiene sus pros, más bien la industria debería hacerse más responsable, ¿no? Pero bien interesante, ¿ya? ¿Todo eso tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora, profesor? Sí, porque en esta época el Perú se va a industrializar. En esta época el Perú va a tener industrias. En esta época la educación va a cambiar. ¿Por cuánto Sí, pues. tiempo? Ah, por 7 añitos nada más, mi estimado Cristo. ¿No? Tú de lo que hablas ahora y te enseñan, por ejemplo, clases de inglés, ¿no? Y aprendes a decir good morning teacher, ¿no? Good morning teacher. En esta época, la educación va a cambiar. No se va a enseñar inglés. Adivina qué se va a enseñar. ¡Quechua! Chino. Quechua. Quechua. Ya no vas a decir good morning, class, sino o ¿cómo se dice el profesor? Se dice teacher, ¿no? Good morning, teacher. Sino ahora vas a decir rima y kuyaiki, amautakuna, ¿no? Amautakuna, señores. Muy bien. Riman kuyaiki, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te van a empezar a enseñar a hablar quechua. Los libros del colegio no lo van a hacer cualquier persona acá, sino lo van a hacer grandes sabios del Perú. Por ejemplo, acá va a empezar pues a hacer los libros de filosofía y lógica que llevaban chicos de la edad de ustedes. Estos libros lo va a hacer Miro Quesada, Francisco Miro Quesada, junto a otro gran intelectual, Salazar Bondi, filósofo peruano. ¿Ya? Los libros de historia no lo va a hacer cualquier persona, sino lo va a hacer el gran historiador Waldemar Espinosa Soriano. Y acá la educación va a tener mucha importancia, va a haber mucha inversión en la educación. Ya, va a ser un periodo bastante interesante, pero polémico y complicado de explicar. Para algunos fue el mejor gobierno de toda la historia del Perú. El mejor gobierno de toda la historia del Perú. Y para otros, el peor gobierno de toda la historia. Mira lo difícil que va a ser explicar, ¿eh? Para algunos, el mejor gobierno de la historia del Perú. Y para otros, el peor gobierno. ¿Y por qué, profesor? Vamos a ir bien. Antes que nada, quiero adelantarte. Vamos a desarrollar este tema en 3 partes. Parte 1, parte 2 y parte 3. ¿Sí? Acá solamente vamos a estudiar el día de hoy la introducción del temita. La primera partecita
La segunda parte va a ser todo el gobierno de Velasco y la tercera todo el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. ¿Ok? Muy bien. Empecemos entonces ya con la explicación. Ojo, atención, quiero que me presten atención, por favor, ¿ya? Acomoden sus camaritas, que lo que se viene va a ser muy interesante, chicos, porque ya nos vamos a acercar a los años candentes, más candentes de nuestra historia, ¿ya? Acomoden su camarita, que quiero ver su rostro, chicos. Muy bien. En el periodo 1956-1962, muchachos, ¿quién va a gobernar? Acuérdate. 56, 62. ¿Quién va a gobernar? ¿Ugachete? ¿Urgachete? Ugachete, no, Ugarteche. Ugarteche. Carnete. Ugarteche. Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche. Muy bien, así es, Eric. Pero ese periodo, segundo gobierno de Manuel Prado, va a ser llamado el periodo de la convivencia. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser llamado el periodo de la convivencia? Por la convivencia entre el APRA y Manuel Prado Ugarchete. Ugarteche, ¿ya? Dime, Teche. ¿cómo se llamó el representante del APRA? Víctor Aye de la Torre. Víctor Aguirre de la Torre. Claro, Víctor Raúl Aya la Torre. Pero mira, mira, políticamente vamos a hablar ya. Políticamente. No pienses mal, políticamente vamos a hablar. Aya de la Torre se metió con Manuel Prado Ugarteche. Se metieron juntos a la misma cama los dos. ¿Por qué se dice eso, profesor? Porque van a empezar a compartir la misma política. Profesor, Aya de la Torre decía ser revolucionario, pero en ese periodo se va a aliar con un gobierno conservador que no tenía de nada revolucionario, nada de reformista, que más bien favorecía a las clases altas antes que a las clases bajas. Y Aya de la Torre, ¿qué decía en su juventud? El APRA es revolucionario y una serie de cosas. Pero algo que no te dije porque quería guardarlo para ese periodo es lo siguiente. Antes de Manuel Prado Ugarteche, ¿quién gobernaba? Manuel Pardo. Manuel o Odría. Adría. Manuel Odría. Y Manuel Odría, mira, había masacrado, había torturado, había humillado, había secuestrado, había violado los derechos de los Apristas. ¿De los apristas? De los apristas, ¿ya? El derecho de los apristas. A los apristas los había masacrado, secuestrado, torturado, humillado y violado sus derechos. Sus derechos. Había violado sus derechos. ¿Con qué? Con la Ley de Seguridad Interior. Pero Manuel Prado Ugarteche, mira, antes de ir con Aya de la Torre, primero se fue con Odría, con el peor enemigo de Aya de la Torre. Con su peor enemigo de Aya de la Torre se fue con Odría. Le dijo, Odría, yo quiero algo de ti. Yo quiero algo de ti, Odría. Yo quiero algo que tú tienes y que yo deseo. No, Prado Ugarteche le dijo a Odría, Odría, yo deseo algo de ti y quiero que me lo des, ¿no? Y Odría pues le va a preguntar, ¿qué es eso? Quiero a tus votantes. Quiero tus votos. Quiero que tú me des a tu población, a tus votantes. Que tus votantes me apoyen para yo ser presidente. Y Odría, sorprendido, dijo, bueno, pero tú sabes muy bien que nada es gratis, ¿sí o no? O algo es gratis en esta vida, chicos. No, tiene que ver algo a cambio. Siempre hay un interés, pues, siempre hay un interés. ¿Y qué crees que le va a pedir Odría? ¿Odría qué le va a pedir? ¿Plata? ¿Le va a pedir casas? ¿No? Ah, profesor, nacer es gratis. Nacer es gratis, pero costoso, ¿no? Bueno, es costoso, ¿no? Este nacimiento es muy costoso, chicos, la verdad. Pero bueno, ya. Entonces, Odría le va a pedir algo a cambio a Manuel Prado Ugarteche. Le dice, ya, Ugarteche, yo te voy a dar lo que tú quieres. Así que quédate tranquilo, contento. Pero yo también quiero algo que tú puedes hacer por mí. Y adivina qué le pidió Odría. A ver, adivina, ¿qué le pidió Odría? Cambiar su política. Cambiar su política, no. Ya, sé mal pensado. A ver, lo peor, ¿qué le pudo pedir? A ver.
Cambiar el estado. Cambiar el Estado, nada. Odría era un conservador, no quería cambiar nada. A ver, lo peor, a ver, piensa, sé mal Odría. pensado. ¿A los Odría. apristas? ¿A apristas a disolver o matarlos? ¿Fusilarlos? No, no, Cambiar nada, la nada. constitución. Cambiarla con nada, no quería cambiar nada, era un conservador. A ver, Jade, tú me decías algo. Algo que tiene que ver con su familia. Con su familia, puede ser, de repente, está vinculado. Ya, sé mal Matar a su pensado. hija. Una Matar a pista, su hija, profesor, no, una nada, pista. nada, Miguel. Traicionar a su Pídeme, equipo. profe. Su esposa. Traicionar a su esposa, no, nada, nada, nada. Mira, escucha. Traicionar a los apristas. Traicionar a esa prisa, nada, nada, nada. Ya dígalo, Odría, profesor. yo no entiendo. Odría le dijo a Prado, mira, Odría le dijo a Prado, A ver, Prado, mira, escúchame, ¿ah? revolucionarse de la PRA. Revolucionada, no, ya te dije que Odría es un conservador. Odría le dijo a Prado, Prado, mira, yo te voy a dar lo que tú tanto deseas, lo que tú tanto anhelas, mis votantes. Pero yo te voy a pedir una sola cosa acá. Una sola cosa acá. Lo que muchos políticos ahora desean. ¿Qué cosa, profesor? Odría le dijo, yo te doy mis votantes, pero tú no me investigas mis delitos de corrupción. Odría le dijo eso. Odría le dijo a Prado Ugarteche, yo te voy a dar mis votantes y tú vas a ser el próximo presidente del Perú. Mira, antes de las elecciones ya se sabía quién va a ser el próximo presidente del Perú. Manuel Prado Ugarteche. Antes de las elecciones del 56 ya se sabía quién va a ser el nuevo presidente del Perú. Y Odría le dijo a Prado, tú no me investigues mis casos, mis delitos de corrupción. Y así es como Odría jamás se le investigó sus 3 mansiones en Estados Unidos. No te digo casas, ¿eh? Sus 3 mansiones en Estados Unidos. Sus miles de soles que se había robado del Estado peruano. Él y toda su familia. Él y toda su familia. Jamás, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí, hasta el día de hoy. Nunca se le investigó a Odría. Jamás. Eso es lo peor, pues, que puede pasar, ¿no? Que un corrupto se vaya impunemente y de la manera más, pues, favorable posible, ¿no? A Odría jamás se le investigó sus delitos de corrupción. Sus 3 mansiones allá en Estados Unidos, mientras la gente acá vivía en sus esteras, en el campo, sufriendo el hambre, mientras la gente emigraba a Lima en busca de nuevas oportunidades, Odría, un presidente corrupto, que se había robado miles de soles del Estado peruano y se había comprado 3 mansiones estadounidenses con el dinero del pueblo peruano, nunca se le investigó. Jamás. ¿Por qué? Porque Manuel Prado Ugarteche ya se había aliado con Odría. Eso fue lo que le pidió Odría. Te doy mis votantes, pero no me investigas. Y a Prado, bueno, ¿a mí qué me cuesta? No me cuesta nada. No te voy a investigar. Alianza. Políticamente, entonces, antes de que Ugarteche, pues, se meta a la cama con Aya de la Torre, se metió a la cama con Odría. Y después, Ugarteche va a buscar a Aya de la Torre. Aya, ahora tú tienes algo que yo necesito. Algo que yo deseo de ti profundamente, con mucha ansiedad, con mucha desesperación. ¿Qué cosa? Le preguntó Aya, me das miedo, ¿no? Quiero tus votantes. Quiero tus votantes. Y Aya también le dijo lo mismo, le dijo, como tú sabes que nada es gratis, le dijo, bien, yo te apoyo en tus elecciones, pero elimina la ley de seguridad interior. Elimina la ley de seguridad, la ley que estableció Odría, le dijo, elimina la ley de seguridad interior. ¿Para qué? Ah, ¿para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para el terrorismo? No, para el terrorismo, ¿no? Para que el APRA sea un partido de nuevo legal, para que sea legal y en las próximas elecciones pueda participar. Y le dijo, segundo requisito, en las próximas elecciones tú me tienes que apoyar. Y Prado Ugarteche se comprometió a apoyar a ella. Entonces, mira, fue una ¿Qué le daba? ¿Ay, qué le daba? sus votantes también. Sus votantes. Entonces fue una triple alianza, Prado con Odría, junto a Aya de la Torre. Una triple alianza. Una triple alianza, mira. Entre enemigos, eso qué interesa, ¿no? Los intereses están primero, ¿no? ¿Qué interesa los principios? ¿Qué interesa lo que
lo que tú hayas dicho antes, qué interesa lo que te han hecho a ti y a los miles de apristas que torturaban, masacraban, secuestraban, ¿no? Eso qué interesa, eso no le importó allá de la Torre, y simplemente pues, decidió hacerse esa triple alianza. Cuando Prado, Ugarteche se une con Haya de la Torre, se llama el Pacto de Monterrico, no te olvides, Pacto de Monterrico, porque se firmó en Monterrico. ¿Ya? Claro, Jade, o sea, sin dignidad, pero con poder, ¿sí o no? Ah, pero yo te dije, ¿tú crees que todos los apristas se van a quedar contentos? ¿No? Un grupo de apristas dijo, oye, ¿qué le pasa ahí a la Torre? Después que nos han torturado, masacrado, secuestrado y violado nuestros derechos, Haya de la Torre se une con ellos. Se separó y se va a formar, ¿qué cosa, chicos? Se va a formar el APRA. El APRA. El APRA rebelde. El APRA rebelde se va a formar, muchachos. El APRA rebelde se va a formar. Esa juventud aprista todavía revolucionaria, que todavía pues creía luchar por las clases pues más populares de nuestro país. El APRA rebelde revolucionario. Y el APRA rebelde, muchachos, va a formar más adelante, ¿qué cosa? El movimiento de izquierda revolucionario. El MIR. El MIR. Profesor. Dime. ¿Para qué se creó el APRA rebelde? El APRA rebelde se crea, Paolo, cuando haya, políticamente, ya, se acuesta comprado. Ya, se acuesta comprado. Es decir, cuando Haya abandona su política revolucionaria y se vuelve Haya junto al APRA conservador, el APRA rebelde dice, no, el APRA siempre fue revolucionario. No podemos traicionar nuestros principios. Se separa. El APRA rebelde entonces se separa y va a formar la guerrilla, el movimiento de izquierda revolucionaria, para tomar el control del Estado mediante la violencia revolucionaria. Mediante la violencia revolucionaria, ¿ya? Bien, se va a crear el MIR, entonces, el movimiento de izquierda revolucionaria. El MIR va a ser derrotado muy fácilmente, ¿no? El dirigente, el gran líder del MIR se llamó Luis de la Puente. No, Luis de la Puente No, Luis de la Puente Uceda. Luis de la Puente Uceda. Una vez derrotado el MIR, mira, ojo con lo que te voy a decir, préstame atención, a ver acá, tus 5 o 6 sentidos, acá adelante, mira. El MIR va a ser derrotado y una década después, o casi 15 años después, se va a formar el movimiento revolucionario Tupac Amaru. El famoso MRTA. O sea, la lógica es así. El APRA se divide, surge el APRA rebelde, el APRA rebelde se forma el movimiento de izquierda revolucionaria, y del movimiento de izquierda revolucionaria surge el MRTA, en los años 80. En los años 80. Y todo eso tenía su origen en el APRA, con la separación del APRA. El APRA rebelde. Mira, interesante este periodo. Ya vamos a llegar muy pronto a los 80 y vamos a ver la guerra interna que hubo acá en nuestro país, ¿no? MRTA, MRTistas contra el Estado peruano, senderistas contra el Estado peruano, y una serie de cosas, ¿eh? ¿Ya? Entonces el MRTA surge, muchachos, del movimiento de izquierda revolucionaria. No te olvides, ¿ah? No te olvides jamás de eso, ¿ah? Ahora, no. Haya va a ganar las elecciones. Haya va a ganar las elecciones en 1962, pero no pasa la valla electoral. Y el Congreso tiene que escoger al presidente. Y el Congreso estaba controlado por apristas y por los miembros de la Unión Nacional Obrerista. Es decir, eran aliados. Es decir, este Congreso iba a escoger a quién como nuevo presidente del Perú. ¿A quién? A ver.
Aya de la Torre. Aya de la Torre. Aya de la Torre, lo iba a escoger. Lo iba a escoger Aya de la Torre. Y aparece por primera vez un golpe de Estado, nunca antes visto. Una junta militar se instaura, nunca antes vista. Profesor, ¿cómo que nunca antes visto? Primer, segundo, tercer militarismo, entonces por las puras. No, pues, yo te dije, ¿no? Esto ya no es un Ramón Castilla, un Agustín Gamarra, un Orbegoso, un Santa Cruz, un Salaberry. Todas las Fuerzas Armadas, toda la institución, toda la organización de las Fuerzas Armadas va a tomar el poder. Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley, 1962-1963, en sus dos fases. Y le dan un golpe de Estado a Prado Ugarteche para que Aya de la Torre no tome el poder. Ah, eso era falso. Eso era, ¿qué cosa, chicos? Eso era el pretexto. ¿Qué, profesor? Entonces la intención no era detener a Aya, pero si Aya ya era un conservador, si Aya ya dejó de ser revolucionario, si Aya se ha convertido en un tremendo conservador, ¿qué peligro puede ser Aya para el Perú? O para el estado de los gamonales y de los oligarcas y de la burguesía. ¿Qué peligro puede ser Aya de la Torre si ya se convirtió en un conservador para las clases altas de nuestro país? Ninguno. Ese era el pretexto. Ese era el pretexto, ¿no? Así como cuando sacan 0,5, ¿no? Y le dicen a su mamá, 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 papá, papá, saqué mala nota porque el profesor enseña mal. Saqué mala nota, mamá, porque no me alcanzó el tiempo. Saqué mala nota, mamá, porque no tenía atajador. Saqué mala nota, mamá, porque tuve un problema existencial, me dolía la cabeza. ¿Ya? ¿Eso qué son? Esos son Pretextos. son pretextos, ¿no? Así dilo, son pretextos. La causa real es, mamá, mamá, no saqué mala nota porque reprobé, porque no estudié, perdón, porque no me preparé, porque no leí, porque no presté atención, porque estaba jugando Free Fire, estaba escribiéndole a mi amiguita, a mi amiguito. Ya, bueno, esa es la causa real. Entonces, profesor, ¿cuál era la causa real? ¿Cuál era la causa real del golpe militar? Que en Cusco... Se estaba haciendo movimiento. Estaban Así rebelando. es. En Cusco los campesinos se estaban rebelando. ¿Contra quiénes? Contra esos gamonales que toda la vida le habían quitado sus tierras a los campesinos. Después de años, 150 años después de que los campesinos protesten, se quejen, se rebelen, ya están cansados ya porque nadie le hace caso. Nadie le hace caso a los campesinos. Los campesinos toman la decisión y ¿sabes qué? El Estado no nos ha protegido y no nos va a proteger. El abandono del Estado, pues muchachos. Y los campesinos, ¿qué dicen? Si el Estado no nos da la solución, nosotros nos vamos a dar la solución. Profesor, ¿y antes no estaban abandonados? Claro, había un gran abandono del Estado, ¿no? Los campesinos, ¿qué dicen? Si es que el Estado no nos da la solución, nosotros nos vamos a dar la solución. Pero ya sabía cómo reaccionaban los gamonales, los terratenientes, los oligarcas. Los oligarcas contrataban militares en retiro, paramilitares, para quitarle las tierras a veces a los campesinos. Contaba con el ejército del Estado. Y los campesinos dicen, si queremos recuperar nuestras tierras, necesitamos, ¿qué cosa? Hacer una revolución. Una revolución. Y la revolución no se hace, pues, chicos, con poemas, con flores, ni con rosas. ¿No? Se hace, pues, a veces con las armas y una serie de cosas, chicos. Los campesinos en estos años se decidieron y dijeron, ya estoy cansado, ya estamos hartos, ¿ya? Nos vamos a la revolución. Y en el Cusco se está preparando una revolución. Se está preparando una revolución. Una gran movilización campesina, protestas por todos lados. Pues entra el gobierno militar de Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley para tratar de detener este movimiento popular. Y sale elegido después en las elecciones de 1963 Fernando Belaúnde. Terry. Con su partido Acción Popular. Así es, Paolo, Acción Popular. Y que tenía como símbolo, ¿qué cosa? Una
Mala. Una lampa. Es una lámpara. Una lampa. Por eso que a su partido se le conoce el partido de la lampa. ¿Qué es una lámpara? Bueno, eso es para sacar la tierra, ¿no? Que era una simbología del trabajador, ¿no? Que era un partido supuestamente trabajador. He dejado esta clase y las demás lo he explicado así a medias para explicar esta así a profundidad, así que atentos, ¿ah? ¿Por qué Belaúnde ganó? Belaúnde, un joven arquitecto, por eso le dicen a Belaúnde el arquitecto. El arquitecto era una persona muy carismática, muy alegre, muy divertida, muy risueña. Era un joven, pues chicos, soñador. Era un joven. La población peruana ya estaba cansada, ya se había hartado. ¿De quiénes? De los mismos políticos de siempre, de los partidos tradicionales de toda la vida. Ya se había cansado del APRA, ya se había cansado de la Unión Nacional Odriguista, ya se había cansado del Partido Democracia Nacional, ya se había cansado, ya. La gente no los quería. Ya tiene la de ganar Belaúnde. Pero aparte Belaúnde era un populista nacionalista. Iba y decía, hermanos, compatriotas, el Perú en mi gobierno va a ser primero. Vamos a expulsar a todos esos países pues, que quieran controlar el Perú. El Perú se va a industrializar. Vamos a aplicar las formas de trabajo de los incas, decía Belaúnde. Vamos a aplicar la minca, el AINI, la cooperación popular y una serie de cosas. Y a la gente pues le gustaba, ¿no? Miren, la gente veía ahí a un jovencito, risueño, alegre, jovial, carismático, arquitecto de profesión y que habla que el Perú va a ser primero y que vamos a aplicar las formas de trabajo de los incas, esas formas cooperativas donde todos cooperaban con todos. A la gente le gustó. Y lo van a escoger. Lo van a escoger como presidente. Presidente del Perú, del Partido Acción Popular de la Lampa. Bien. Partido Acción Popular de la Lampa. Belaúnde toma el poder y no hace... Dime, Pablo. No, nada, profesor, nada. Y no hace lo que se había prometido. La deuda se multiplica por 3. Es decir, el Perú se hace más dependiente. La crisis económica aumenta, la moneda se devalúa, el precio del dólar aumenta. Lo hemos visto la semana pasada. ¿Ya? Surgen las guerrillas, surgió el movimiento de izquierda revolucionaria, que ya hemos hablado hace un ratito, pero también surgió el ejército de liberación. ¿De liberación qué cosa? Nacional. Nacional, el ELN. Surgió el ELN. ¿Y quién era, profesor, el líder del Ejército de Liberación Nacional? El líder era un gran poeta. Un gran poeta. ¿Cómo se llamaba el líder? Javier Lunasco Gómez. No, Javier Bustamante. No. Javier, a ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llamó el líder del Ejército de Liberación Nacional? Javier Eraut. Claro. Javier Eraut. Bueno, se pronuncia Javier Eraut, ¿no? Javier Eraut. Bueno, ya para los amigos, Javier Eraut. Javier Eraut, que no era pues un pobrecito, que no era un obrero, que no era un campesino, era un clase mediero, Javier Eraut de la Universidad Católica del Perú. Un poeta, el más grande poeta de toda su generación. Hasta el día de hoy, pues, se sabe, ¿no? Y se comprende que Javier Eraut fue el más grande poeta de toda su época, de toda su generación. Fue un extraordinario poeta, Javier Eraut. Un gran poeta. Uno de los más grandes poetas que ha tenido el Perú. Obviamente que el más grande de todos, chicos. ¿Quién es el poeta más grande de todos? A ver, de todo el Perú. A ver. César Vallejo. Y César Vallejo, chicos, no es solamente el más grande del Perú. Es el más grande poeta de todos los tiempos, chicos, César Vallejo. Peruano. El más grande poeta de todos los tiempos es el gran César Vallejo. César Vallejo, el más grande. Nada que Góngora, nada que Lope de Vega,
Nada de eso, muchachos. El más grande poeta de Nada todos que los Mario tiempos. Vargas Llosa. Nada que Mario Vargas Llosa, ¿ya? Aunque Mario Vargas Llosa no es poeta, no es pues novelista, ¿no? Pero igual, las novelas, en todo caso, que tiene César Vallejo también son muy buenas, ¿eh? Obviamente, pues a César Vallejo jamás le iban a dar un premio Nobel, pues. Jamás te ibas a enterar que a César Vallejo le iban a dar un premio Nobel, pues. ¿Por qué, profesor? Si era el más grande de todos los tiempos. Por su posición, pues. Su posición política que tenía. Nunca le iban a dar un premio Nobel. Jamás le iban a dar un premio Nobel. Otro gran poeta que ha habido pues en la historia así del mundo ha sido un chileno llamado Pablo Neruda. Pablo Escobar. Pablo Escobar, no, Pablo Neruda, otro gran Pablo Escobar. poeta. Y este gran poeta chileno también tenía la misma posición política que la de César Vallejo. La misma posición política. Ya, bueno. 20 versos, es solo 20 poemas, es solamente su poemario más conocido, ¿eh? Pablo Neruda tiene muchísimos más, ¿eh? Muchísimos más. Ya, bueno, regresando al tema. Entonces, Javier Eraut que había escrito un poema, a ver si me acuerdo, que se llama Arte Poética, ¿no? Y en el Arte Poética él reflexionaba sobre la poesía, Javier Eraut, y Javier Eraut escribía, ¿no? ¿Y qué es la poesía? Se preguntaba en su poema, ¿no? Y Javier Eraut decía, la poesía es, ¿no? El canto de los pueblos oprimidos, ¿no? El nuevo canto de los pueblos liberados. Eso decía Javier Eraut en sus poemas, ¿no? En el poema Arte Poética, ¿no? Se preguntaba, ¿y qué es la poesía entonces? La poesía es el arte de los pueblos oprimidos y el nuevo arte de los pueblos liberados. Es decir, el arte de Javier Eraut estaba vinculado a su política. A su política. Igual que César Vallejo. Su arte de César Vallejo estaba vinculado a su política. ¿Qué decía César Vallejo? Hay, hermanos, muchísimo por hacer, ¿no? Muchísimo por hacer. A ver, ¿quién de acá ha leído Los 9 monstruos de César Vallejo? A ver, ¿quién de acá ha leído Los 9 monstruos de César Vallejo? Bien, a ver. Steven me dice que sí, Steven me dice que sí, a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Muy bien. Nicolás me dice que sí, Nicolás me dice que sí. Perfecto, perfecto. ¿Quién más? A ver. Pavel me dice que sí, muy bien. Nadie ha leído Los 9 monstruos, chicos, ya. Ya, al finalizar la clase, si quieres, te muestro Los 9 monstruos, que es un poema que parece que ha sido escrito el día de hoy, chicos. Bueno, ya. Entonces, César Vallejo también hablaba pues de eso, ¿no? Hay, hermanos, muchísimo por hacer. Y Pablo Neruda igual, ¿no? Y Gabriela Mistral también, ¿no? Y Gabriel García Márquez también, y así muchos literatos. Excelentes literatos. Bueno, Javier Eraut, entonces, líder del Ejército de Liberación Nacional, va a morir como profesor, va a morir de 19 balazos. 19 va a morir acribillado. Yo no entiendo, yo creo que con una bala una persona muere. Creo que con una bala una persona muere. Ya, pues si quieres asegurarte, 2 balas. Ya, si eres muy malo, 3 balas. Pero chico, 19 balazos. 19 balazos en el cuerpo de una persona, ¿te imaginas? Profesor, ¿y quién, Mejor quién se lo carboniza el asesinó cuerpo y o así no tenían? quedan restos, solamente los huesos. Claro. ¿Y quiénes lo acribillaron, profesor? Los militares, el ejército del Perú. 19 balazos. Todavía ni siquiera habían iniciado las acciones armadas, el Ejército de Liberación Nacional. Se estaban formando. Y murió con 19 balazos. Como te digo, de una bala muere, de 2 te aseguras, con 3 balas ya eres malo. Pero 19 balazos, eso ya parece una enfermedad, ¿no? Eso ya parece un odio visceral. Claro, fue un asesinato sentimental, ¿no? Ya promovido, ¿no? Ese odio, ¿no? A estos tipos de personas, ¿no? Se alimentaba con ese odio, ya este tipo de personas. 19 balazos, eso ya no es algo normal, pues chicos, ya eso ya es algo hasta
un poco desquiciado, hasta con algunos problemas de repente psicológicos. ¿Ah? ¿Quién mata, pues, chicos, con 19 balazos? Imagínate, pues. ¿No? Eso ya es algo, pues, un poquito enfermo, ya, ¿no? Ya tiene algunos problemas ahí, ya de repente, hasta psicológicos, quién sabe, ¿no? Entonces, mira, va a ser asesinado con 19 balazos. Su cuerpo de Javier Arauz va a ser enterrado en la sierra peruana, y los comuneros, los campesinos peruanos, hasta el día de hoy van a su tumba y recuerdan lo que hizo Javier Arauz, ¿no? Que fue a buscar a los campesinos para ayudarlos, pues, en su rebelión. Hasta el día de hoy, ya iba a haber un documental de eso, pero bueno. Javier Arauz tenía un amigo del alma, un amigo así, un amigo, pues, de esos que se dirían en el barrio, un pataza, ¿no? Esos amigos que jamás se olvidan, ¿no? Y que uno siempre se acuerda de ellos en los mejores y peores momentos, ¿no? Un amigo así, pues, del alma, chicos, ¿no? Tenía un amigo, un gran amigo llamado Héctor. Héctor, ¿qué Héctor? Héctor Béjar. Héctor Béjar. Héctor Béjar, profesor, claro que sí, pues. El ex canciller peruano. El que renunció hace poquito. El que renunció hace unos días, hace una semana. Él era el amigo del alma de Javier Arauz. Héctor Béjar, el amigo del alma de Javier Arauz. Muerto Javier Arauz, se desarma el Ejército de Liberación Nacional. Héctor Béjar se escapa, se esconde, porque también lo querían matar. Tiempo después, Héctor Béjar se va a convertir en profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y más allá de que la gente pueda pensar distinto, nadie puede negar que Héctor Béjar se convirtió en uno de los mejores profesores de la historia de la Universidad San Marcos. Un excelente profesor. Cuando estábamos en la universidad, pues, sociales, la gran mayoría de personas quería llevar cursos con él, y se llenaban rapidísimo sus aulas, porque era un profesor, pues, que conocía mucho, ¿no? Muy preparado en su rama, ¿no? Muy preparado. Sí, con decirles Héctor Béjar fue mi profesor, ¿no? Me enseñó 2 cursos en la universidad, ¿no? Bueno, y a nivel internacional también era muy reconocido Héctor Béjar, ¿no? Era su amigo del alma de Javier Arauz, su amigo del alma. Entonces, mira este contexto, chicos. Mira este contexto. Alianzas, traiciones políticas, el APRA rebelde, guerrilla, rebelión de campesinos, crisis económica. Chicos, de todo. El Perú estaba patas arriba, pero los que estaban abajo, pues sí, nunca estuvieron arriba. Pero el Perú estaba patas arriba, chicos. Bueno, el Perú estaba patas arriba. Entonces, mira, ese es un contexto, chicos, muy complicado. Es un contexto muy difícil de entender. Por eso yo siempre te he dicho, tú no puedes entender el pasado con los ojos del presente. Eso es un error, es una fatalidad. Si tú quieres comprender lo que pasó antes, pensando en cómo son las cosas ahora, ya estás en un error. Ya te equivocaste completamente. En esos años, muchos creían que la vía para la solución de los problemas del país era la lucha armada, era la revolución. Para otros, no, hoy en día eso ya es una locura. Una locura. Pero para esos años sí, pues. Para esos años era una idea que muchos hablaban, ¿no? Entonces, mire el contexto complicado que estamos viviendo. Bien. ¿Se entendió, chicos, los antecedentes, el contexto? Muy bien, interesante ese tema, ¿no? Muy interesante, ¿no? Estamos ingresando poco a poquito, mira, despacito nada más para ir entendiéndolo de a poco, ¿ya? Pero, profesor, ¿qué pasó después de la muerte de Javier Javier Arauz? Javier Arauz. Bueno, ¿qué pasó con la...? Javier Arauz muere y el Ejército de Liberación Nacional se va a empezar a desarmar. Se va a romper. El movimiento izquierda. También va a ser reprimido muy rápidamente. Muy rápidamente.
Claro, va a ser derrotado muy rápidamente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya estaba preparado para eso. Y ahorita vamos a hablar del papel de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido derrotado por Cuba. Cuba derrotó a Estados Unidos. Estados Unidos bloqueó a Cuba económicamente. Cuba solamente podía comprar y vender con los países que estaban unidos a la Unión Soviética. Pero una vez desaparece la Unión Soviética, Cuba quedó sola y el bloqueo se hizo mundial para Cuba. Las ideas cubanas de la revolución principalmente se empezaban a extender por toda Sudamérica. Estados Unidos no quería eso, que se extiendan esas ideas por Sudamérica. Pero Estados Unidos también sabía algo. ¿Sabía qué cosa, profesor? Que si las cosas seguían igual, la rebelión era inminente, se iba a dar. La rebelión, la revolución era inevitable. Entonces, John F. Kennedy va a impulsar el plan ALPRO, Alianza por el Progreso. Alianza por el Progreso. ¿Ya? Alianza por el Progreso. ¿Y qué dice Estados Unidos? Si es que las cosas no cambian, la rebelión es inevitable. Por lo tanto, debemos aplicar reformas, dice Estados Unidos. Hay que reformar, hay que hacer cambios. Y acá entonces es donde debemos entender qué es una revolución y qué es un cambio. El día de ayer lo hablamos, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿Qué es una revolución y qué es un cambio? ¿No? La revolución y un cambio. Una revolución y una reforma. ¿No? Revolución y reforma. Bien. Estados Unidos quiere impulsar reformas, pero también prepara a los ejércitos de Sudamérica contra las guerrillas. Es decir, les enseña a los ejércitos sudamericanos a luchar contra las guerrillas. Por eso que fue muy rápidamente derrotado el movimiento de izquierda revolucionaria y el Ejército de Liberación Nacional. Estados Unidos promueve en Chile una dictadura, la dictadura de Augusto. De Augusto. ¿Leguía? No, Leguía es del Perú, chicos. Ah, Augusto Pinochet. Y en Argentina, Videla. Rafael Videla. Así es, Rafael Videla. Rafael Videla, muchachos. Las dictaduras. Y el Perú no se queda atrás. Papel de Estados Unidos, ya le explicamos, ¿ah? Promueve cambios, promueve reformas y prepara a los ejércitos para luchar contra las guerrillas. Así es. Entonces, prácticamente Estados Unidos está haciendo dictaduras en toda Sudamérica. Está promoviendo dictaduras, sí. Ahora, mira, todo esto tenía solamente un objetivo: detener el avance del movimiento popular. Ahora, mira, el siguiente aspecto que vamos a ver es el siguiente. Un contexto caótico, guerrillas, crisis económica, una revolución campesina, la deuda se triplica, devaluación de la moneda, aumento del dólar. Terrible lo que vivía el Perú, muchachos, terrible. Odría en el Ochenio había creado el CAEN. ¿El qué? El CAEN. ¿Qué es el CAEN? El Centro de Altos Estudios Militares. Y este CAEN había permitido profesionalizar a los militares. Es decir, que ya no sea pues cualquier militar del montón, sino profesionalizarlo. Que los militares también estudien y una serie de cosas. Entonces, desde dentro del CAEN, mira, desde dentro del CAEN se promueven ¿qué cosas? Debates. Los militares empiezan a debatir, empiezan a conversar. El Perú está patas arriba. ¿Qué debemos hacer nosotros como militares? Tenemos un papel. Algunos eran conservadores. Que la oligarquía, los terratenientes, la burguesía, restablezca el orden. Que ellos, hay que apoyar a ellos a restablecer el orden. Otros eran reformistas. No. Hay que promover que los nuevos gobernantes hagan algunos cambios para que el pueblo se calme, para que se calme el pueblo.
Otros eran reformistas, pero más radicales. No, hay que tomar el poder. Y tomando el poder, nosotros hay que hacer los cambios. Y tomando el poder, nosotros hay que hacer los cambios. A este tema se llama muchas veces el gobierno revolucionario. Se le llama muchas veces el gobierno reformista de la Fuerza Armada. Si fuera revolucionario, ¿qué es una revolución? Es un cambio total de las cosas. De las cosas. Es decir, una revolución es los que estaban abajo que ahora tomen el poder. Si abajo están obreros y campesinos y hay una revolución, ¿quiénes deben ser ahora la nueva clase dominante, chicos? Los obreros y campesinos. Obreros y campesinos. Eso pasó en Francia. Revolución Francesa. La Revolución Francesa, la burguesía, que era una clase dominada, pasó a ser una clase dominante. ¿Te das cuenta? Una revolución entonces es la toma del poder por las clases populares, ¿no? Por las clases populares. La independencia. Los criollos, que eran una clase dominada, tomaron el poder. Se convirtió en clase dominante. Entonces, si vamos a hablar de un gobierno revolucionario, estamos haciendo referencia a que desarrolló una revolución. Si decimos que desarrolló una revolución, entonces estamos diciendo que en este periodo obreros campesinos van a tomar el poder. Ya, pero vamos a ver si eso fue así, pues. Vamos a ver si eso fue cierto acaso. Para poder llamar en todo caso gobierno revolucionario. Para mí no fue un gobierno revolucionario. Fue un gobierno reformista. Y después lo vamos a ir hablando, ¿ok? Entonces, en el CAEN se promovieron una serie de debates. Discusiones, los militares peleaban, discutían día y noche. Día y noche, día y noche, día y noche. Ya, ¿qué va a suceder con el Perú? Y en esa época las Fuerzas Armadas tenían un jefe supremo, ¿no? ¿Quién sabe cómo se llama ese jefe supremo? ¿Quién sabe cómo se llama ese jefe supremo? Juan Velasco. Juan Velasco Alvarado. El jefe supremo. Juan Velasco Alvarado. Y Juan Velasco Alvarado, por lo tanto, como era el jefe supremo, profesor e instructor de las Fuerzas Armadas, tenía mucha influencia en las Fuerzas Armadas. Y mucha gente estaba de acuerdo con él. Entonces Velasco, ¿qué decía? El Perú está en crisis. Pero Velasco no era revolucionario, era reformista. ¿Y qué quiso hacer? Tomar el poder. Tomar el poder, muchachos. Tomar el poder para hacer algunos cambios. Para implementar algunos cambios. ¿Ya? Para implementar algunos cambios. Muy bien, chicos, muy bien. Para implementar algunos cambios. Entonces, regresando, este tema se puede definir como un periodo de dictadura dirigido por las fuerzas militares en dos fases. Primero el gobierno de las Fuerzas Armadas con Velasco Alvarado, y el otro el gobierno de Morales Bermúdez. ¿Ya? Morales Bermúdez. En este año, Alvarado promueve una serie de cambios. Pero si hubiera sido un verdadero revolucionario, sus cambios hubieran conseguido grandes logros. Pero no consiguieron grandes logros. Algunos dicen que sí. Bueno, la realidad nos demostró que no. Fue un gobierno fracasado, un fracaso este gobierno. ¿Tuvo avances? Sí. ¿Tuvo avances? Sí. ¿Fue el mejor gobierno? No. ¿Fue el peor gobierno? No. ¿Se implementaron algunos cambios interesantes? Sí. Sí. Toda la razón. ¿Ya? Mira. Y Velasco Alvarado va a acabar su gobierno de la misma manera que acabó con el gobierno de Belaúnde, por un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Morales Bermúdez todavía está preso. Todavía está vivo Morales Bermúdez, que va a ser quien le va a dar un golpe de Estado a Velasco. Todavía está vivo. Él fue condenado en Francia hace unos 5 años atrás a otra cadena perpetua. ¿Sabías eso o no? Morales Bermúdez
hace unos 5 o 6 años atrás, fue condenado de nuevo a otra cadena perpetua. En Francia. ¿Por qué? Por los delitos pues, que había cometido, chicos. Por los delitos, pues, chicos. Ya, viera, interesante. ¿Eh? Bien. Ya hemos explicado entonces los antecedentes. La causa, pues, crisis económica, crisis social, una inestabilidad política y la... Ajá, dime. Ah, interesante. Ya eso vamos a ir viéndolo de a poco. O sea, el pretexto, me dice Paolo. Bien, vamos a ir bien. Bien, ya aprendieron entonces que toda rebelión, golpe de Estado, siempre tiene un pretexto, ¿no? Y también siempre tiene causa real. Entonces, de todas las causas, la principal era la preparación para una revolución campesina. La preparación para una revolución campesina, dirigida pues por un político que hoy todavía sigue vivo, revolucionario también en esta época. ¿Alguien sabe cómo se llama? Y que muy pronto van a hacer un documental de lo que pasó en Cusco. ¿Alguien sabe cómo se llama? Hugo. ¿Qué Hugo? ¿Qué Hugo, chicos? Hugo. ¿Cómo era? Blanco. Hugo Blanco. Hugo Blanco. Hasta hoy sigue vivo Hugo Blanco. ¿Eh? Hasta hoy sigue vivo Hugo Blanco. ¿Eh? Un revolucionario de su momento. Que fue donde los campesinos y con ellos organizaban, estaban preparando una revolución campesina. Una revolución campesina, muchachos. Ya, mira, Hugo Blanco dirigía una revolución. Ya, entonces, ¿cuál fue el objetivo del gobierno de las Fuerzas Armadas entonces? Paliar, mira, paliar el descontento social y así evitar el estallido de una revolución. ¿Qué significa paliar, chicos? Eliminar. Pala, una pala. Paliar, no, pala, no. Paliar. Eliminar, dice. No. Eliminar algo. Quitar algo. Eliminar, no. Eliminar, Quitar. no. Quitar, no. Despedazar, no. Disminuir algo. Disminuir, así es. Paliar significa, por ejemplo, tú tienes dolor de cabeza todos los días, en vez de ir al médico a que te revisen, ¿por qué tienes dolor de cabeza todos los días? Tomas una pastilla para dolor de cabeza. ¿Estás solucionando el problema o estás paliando los dolores? Paliando. Ahí está, pues estás paliando los dolores, ¿no? Supongamos que a una señora de 40 años le duele, pues, las mamas le duele, ¿no? Le duele las mamas, ¿no? Y en vez de irse al médico a revisarse si tiene cáncer, pues, de mama, ¿qué hace? Toma pastillas, nada más. No se está tratando, no se está curando, ¿ya? Está paliando los dolores, así es, de posible cáncer de mama. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Excelente, entonces, chicos, paliar. Entonces el objetivo era evitar una revolución en el Perú. Que no se estalle la revolución. El gran logro de Alvarado entonces va a ser eso, pues. Evitar que los campesinos luchen, ¿no? Se rebelen contra sus opresores. Y yo te pregunto, ¿eso a quién favorece al fin y al cabo? ¿Al campesino o al terrateniente? Al terrateniente. Claro, pues. Claro, al terrateniente. Así es, muchachos. ¿Ya? Muy bien, al terrateniente. Entonces, una vez más estamos tratando de demostrar qué cosa, que no fue revolucionario. Porque si hubiera sido revolucionario, ¿a quién hubiera buscado beneficiar? ¿A quién? A ver. Los campesinos. A los campesinos. A los campesinos. Así es, chicos, así es, a los campesinos. Ya, muy bien entonces, muy bien. A los campesinos. Bien. Chicos, hasta acá, ¿hay alguna duda?
¿Algo que quedó al aire? Nada. Muy bien. Muy bien. Nada, bien. Entonces vamos a explicar cómo se gesta el primer golpe de Estado del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿ya? El primero de esta época, no de la historia del Perú. El 3 de octubre del año 68, Velasco Alvarado dirige un golpe de Estado. Pero este golpe de Estado, como te dije hace un rato, no era como los demás, sino era un golpe de Estado preparado desde junio. Es decir, 3 meses antes, Velasco se reunía con los militares para preparar el golpe de Estado. Es decir, esto ya era un golpe de Estado a la champa, como muchos lo hacían. Ese no era un golpe de Estado a lo tosco, ¿no? De la manera bruta, violencia por violencia. Sino era un golpe de Estado, ¿de qué tipo? Preparado, organizado, bien ejecutado. Bien ejecutado, chicos. Bien ejecutado. No era ya cualquier golpe de Estado, mira. Con 3 meses de preparación se había pues elaborado el golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado, ¿contra quién? Contra el señor Belaúnde. Belaúnde Terry. Muy bien. Y alguien me preguntó, profesor, ¿cuál fue el pretexto? ¿Cuál fue el pretexto que va a usar Alvarado para dar el golpe de Estado a Belaúnde? La pérdida de la página 11 del Acta de Calama. En esa pérdida se establecía cuánto iba a pagar la IPC al Estado peruano. Y no había copia del documento. No había copia del documento. Velasco Alvarado utilizó ese acontecimiento como pretexto para dar un golpe de Estado a Belaúnde. Pero ya sabemos que esa no era la causa, pues. La causa era la preparación de una revolución campesina. Ese fue el pretexto. Pero como obviamente todo golpe de Estado necesita de una fundamentación, de una justificación, necesita que se justifique, Velasco va a elaborar el manifiesto revolucionario. Revolucionario. ¿Y qué decía? Ahí se establecía por qué Velasco está dando un golpe de Estado. Uno decía por el caos económico, ¿no? La crisis económica presente. 2, por la inmoralidad administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que los funcionarios públicos del Perú, ¿no? Son inmorales, pues. Corrupción, robo, delincuencia, inmoralidad, pues. Los funcionarios públicos en el Perú son inmorales. Imagínate, pues, chicos. Tremendo delito de corrupción. Ya te acuerdas de Odría, ¿no? A ver, Odría, ¿qué había pedido a cambio? Había perdido sus votos. Ya, pero ¿qué pidió Odría? Odría pidió a quitar, que no le investiguen. Que no le investiguen. Que no le investiguen. Sus casas no, sus mansiones. No investigar sus delitos de corrupción, pues chicos. Sus mansiones. Entonces, mira, ¿eso no te parece que es inmoral? Inmoral, ¿sí? Ya, que Haya de la Torre se haya unido, comprado y con Odría después que torturaba a Prisa, ¿no te parece inmoral? ¿No te parece que hay una falta de principios? Claro, pues chicos. ¿Ya? Ahora, Velasco decía, en el Perú también hay una política entreguista de recursos. Se entregan los recursos a manos de las transnacionales extranjeras. ¿Y el peruano con qué se queda? Con nada, decía Velasco. Con muy poco se queda. Con muy poco. Entreguismo de nuestros recursos naturales. Que hasta ahora el Perú es un país entreguista, pues. ¿Qué hace? Los peajes, ¿acaso los peajes lo administra el Estado peruano? Esos peajes que tú pagas 5 soles, 6 soles por carro y pasan miles de carros por día por los peajes, ¿acaso ese dinero va al Estado peruano? No, no va al Estado peruano, eso va a una empresa brasileña y una porción de ahí va al Estado peruano. El tren que lo toman miles de personas al día, el tren línea 1 de Lima, ¿acaso todo ese dinero va a las manos del Estado peruano? No va a las manos del Estado peruano, muchachos.
¿Eso va a dónde? Al bolsillo de una empresa extranjera también, y una porción va al Estado. ¿Por qué los peajes los domina Brasil? Porque se concesionó. Y hace poco el Estado peruano volvió a concesionar los peajes por 30 años más. Y encima se quisieron poner peajes por todos lados para que cruce la Panamericana desde Villa Salvador hasta Plaza Norte. Pasaba por 5 o 6 peajes. Querían pasar por 4 peajes. Ahí son 20 soles. Mejor me voy caminando, ¿no? 20 soles, ida y vuelta, a 40 soles de pasaje. Imagínate, pues. Mejor no salgo de mi casa, ¿no? Bueno, por eso que hace un tiempo hubo la protesta de los peajes en Puente Piedra, ¿no? Los peajes en Puente Piedra, no se acuerdan que hace unos años atrás, 3 años, hubo una protesta de peajes en Puente Piedra. Ya, eso es el colmo, pues, chicos. No, para entrar a Huaycán, tú pagas un peaje, por ejemplo. No, para entrar por la carretera, tú pagas un peaje. Y eso no va a las manos pues, del Estado peruano, eso va a las manos de una empresa. Y de ahí una porción al Estado. Entreguismo, pues chicos, entreguismo. ¿Ya? Bien. Esa es la política entreguista. Entonces, muchachos. La pérdida del principio de autoridad, dice Velasco. Los presidentes, los ministros, los congresistas no tienen autoridad para gobernar. No tienen autoridad para gobernar. Y dicen pues que los presidentes también son incapaces de hacer reformas. Incapaces de cambiar la realidad peruana para evitar este tipo de conflictos, de revoluciones. Incapacidad de reformas. Ya, esta es solamente, chicos, la primera partecita del tema. O sea, lo que hemos visto es el 30%. Hemos visto hasta el golpe de Estado, nada más. De ahí viene. ¿Ya? De ahí viene nada más, chicos. Esa es la primera partecita, nada más, la entradita, nada más. De ahí que viene todo el cuerpo del tema. Obras, acontecimientos, conflictos y problemas sociales. Y hay un montón por hablar. Esto es lo más corto del tema. ¿Ya? Entonces, hemos visto definición, antecedentes, causas, objetivos y cómo se da el primer golpe de Estado. En tu libro, dime, Pablo. Entonces el objetivo del gobierno de las Fuerzas Armadas era paliar el descontento social y así evitar el estallido de una revolución. Así es. Si es que el objetivo era evitar una revolución, ¿este gobierno va a ser revolucionario? ¿No? A ver, dime, ¿cómo va a ser revolucionario si va a querer evitar la revolución? Para nada, no es un gobierno revolucionario. Es un gobierno que dice, se disfraza de ser revolucionario, pero que en la práctica, chicos, ¿es revolucionario o no? No, chicos, no, para nada. No es un gobierno revolucionario. Sin embargo, la población mayor, tus abuelos de repente, le tienen un gran aprecio, muchos, al gobierno de Velasco Alvarado. Como te digo, para muchos fue el mejor gobierno. ¿Y cómo no va a ser, pues chicos, el mejor gobierno si va a ser el primer presidente que va a establecer que se debe enseñar castellano y quechua en los colegios? Después de tantos años de desprecio al idioma quechua, que nadie hablaba quechua, una forma de desprecio al quechua es no enseñarlo, pues. ¿Ya? Los médicos que salen de las universidades limeñas se van a curar a los pacientes en las comunidades quechuahablantes. ¿Y tú crees que le hablen quechua al médico? Si no sabe, pues ¿cómo le va a hablar en quechua? Le habla en castellano, como si el quechuahablante le va a entender. O sea, está prácticamente, en vez de que el médico sea el que se capacite para hablar en quechua, ¿no? Está obligándole al paciente que él hable castellano. Por eso, tú en vez de burlarte de los quechuahablantes que no pueden decir bien a veces todas las palabras, ¿no? A ver cómo hablan a veces ellos, ¿no? En vez de decirte papito, ¿qué te dicen papeto, no? En vez a veces, pues, de
de decir, a ver qué cosa, a ver, palabras, pues todas las palabras correctas, ¿no? A veces se traban en algunas palabras, ¿ya? En vez de burlarte, pues, de lo que tú le llamas el mote de la gente de la sierra, ¿no? De lo que despectivamente le dicen el mote de los serranos que no saben hablar castellano, falso. No es que ellos no sepan hablar castellano, ellos más bien saben más que nosotros, porque ellos hablan 2 idiomas, pues, tú hablas uno nada más. ¿Y ellos por qué hablan así? Porque el quechua solo tiene 3 vocales, no tiene las 5 como las tuyas, como el castellano. El quechua solo usa 3 vocales, no usa las 5. Es trisilábica, no es pentasilábica. Solo tiene 3 vocales el quechua. Por eso ellos en vez de decir papito, te dicen papeto, pues porque no pueden pronunciar todas las vocales bien. ¿Ya? Así cuando tú hablas el inglés, ¿cómo hablas tú el inglés? ¿Lo hablas mal, pues? ¿Acaso vas a hablar el inglés como un inglés nativo, como un norteamericano nativo? No lo vas a hablar así jamás. Por más que aprendas, que practiques, de repente con muchos años de experiencia, de práctica, vas a poder sacar la entonación correcta del inglés. Pero si no, no lo vas a hacer, pues vas a hablar, vas a pronunciar pues de manera incorrecta el inglés. Por eso que la gran mayoría que aprende inglés en nuestros países y se van a los países pues donde se habla inglés nativo, se les hace complicado, allá más bien aprenden la pronunciación de la manera más correcta posible, ¿no? Porque jamás vas a poder aprender el acento en un país donde no todos hablan inglés. No, no vas a poder. Y más, imagínate que tú hables solamente con 3 sílabas, no vas a poder pues pronunciarlas todas, ¿no? A menos que estudies específicamente. Entonces date cuenta pues que el quechua tiene características propias que cuando un quechua hablante quiere hablar castellano, se le dificulta. Se le dificulta. Y no porque no sepa hablar, no porque sea poco inteligente, no porque sea burro, sino porque su idioma nativo genera características propias, pues, trisilábicas, y no tiene las 24 letras, pues, de nuestro abecedario, no tiene 18 nada más. Tiene 18, no se pronuncia de la misma manera las letras en el quechua que en el castellano, ¿no? Entonces, te das cuenta, entonces es por eso distinto, ¿verdad? Entonces, primera vez que se va a empezar a enseñar quechua en los colegios. Bueno, fuera. Mira, yo les cuento, ¿ya? A mí me gustaría en algún momento ser profesor rural, ¿no? Ser profesor del campo, ¿no? Enseñar en las comunidades campesinas. A mí me gustaría hacerlo, pero ¿sabes por qué no lo hago? Porque no soy quechua hablante, porque no hablo quechua, no sé hablar quechua. Tengo que aprender y es muy difícil. Entonces, estos quechuahablantes de las comunidades campesinas, cuando van a las ciudades a aprender a los colegios, ¿acaso aprenden en quechua? No, aprenden en castellano. Y porque no hay profesores capacitados que vayan y les enseñen en su idioma nativo. ¿O acaso está mal enseñar en el quechua, chicos? ¿Cuál es la diferencia de enseñar en quechua y en castellano? Ninguna. En las comunidades amazónicas, ¿acaso hay profesores que vayan a hablar el aguajún, dictar una clase de historia en aguajún? ¿Acaso hay profesores que vayan a hablar, dictar una clase en chipivo? En el altiplano peruano, en Puno, ¿acaso hay profesores que vayan pues a enseñar una clase en Aymara? No, no hay, pues chicos. Entonces, en el Perú solamente la educación es monolingüística, es decir, solo se enseña en castellano, como si todo el Perú pues hablara castellano. Cuando en el Perú tenemos cantidad de lenguas. Pregúntale a tu profesor de lenguaje cuántas lenguas tenemos. Decenas de lenguas tenemos. Cantidad de lenguas. Y por eso el Perú es así de rico, pues es maravilloso. Pero bueno, ¿cómo no van a querer los campesinos, la gente de la sierra, si por primera vez se les está enseñando en quechua? Más de 150 años de la independencia, por primera vez se le enseña en quechua y por primera vez se enseña quechua a los que hablan castellano, aparte de otros idiomas. ¿Tú crees que la gente que habla quechua no lo va a querer, chicos, no lo va a apreciar?
Obviamente que sí. ¿Cómo la población no va a querer a Velasco Alvarado? Si va a ser el primer presidente que se va a parar y va a abrazar a un campesino sin asco. Si tú ves las fotos de estos años, Velasco Alvarado va con los campesinos caminando de par a par, abrazando, hablando, charlando con los campesinos, hablándole en quechua. ¿Cómo los campesinos, cómo la gente de la sierra no lo va a querer? ¿Cómo no, pues? ¿Mm? ¿Cómo no lo van a querer los obreros? Si es que, pues, caminaba par a par con los obreros, ¿no? Hace poco nomás lo que pasó en el Congreso peruano, ¿no? Una congresista que no quería saludar, pues, no, que desprecia, pues, a un presidente, ¿no? En la televisión peruana ahora, pues, que ningún periodista tiene la mínima noción de quechua. Cada vez que una persona va a los programas de televisión y habla en quechua, no piensan que los insultan, le piden traducciones y una serie de cosas, ¿no? Mira, pues imagínate, pues entonces, acá aunque sea fue un poquito distinto, ¿no? Se tuvo mayor inclusión con la cultura andina, ¿no? Pero eso no garantiza que haya sido un buen gobierno, porque no fue un buen gobierno. Habrá sido pues muy tolerante. Fue por populista o por emboscada. Así es, Christopher. Fue por populismo. Fue por populismo. No garantizó un buen gobierno, porque Velasco no fue un buen gobierno, pues, porque no fue revolucionario, pues, ¿qué hizo? Quiso eliminar una revolución más. Y después vamos a ver, vamos a ver después. ¿Y cómo no van a odiar a Velasco Alvarado si Velasco Alvarado le quitó la tierra a los oligarcas terratenientes hacendados para dársela al campesino? ¿Cómo crees que no lo van a odiar, pues? ¿Cómo no van a odiar a Velasco Alvarado si Velasco Alvarado expropió las empresas que debían millones al Perú? Pero ojo, yo estoy diciendo expropiar. La gente de hoy en día no sabe qué es expropiar. La gente hoy en día piensa que expropiar es robar. Y eso es falso. Expropiar significa comprar una empresa. Velasco Alvarado, cuando le quitó la tierra a los oligarcas, ¿tú crees que le quitó la tierra y no le dio nada? ¿Tú has escuchado de la cola real? ¿Has escuchado la gaseosa cola real? ¿Nadie ha escuchado la KR, la KR? No. Chicos, la KR, nunca han escuchado ya, vamos a mostrar la gaseosa KR, ¿ya? ¿Cómo no van a escuchar la KR? Hasta el Barcelona ofició la KR, chicos. Vamos a mostrarte la gaseosa KR, ¿ya? La KR. Vamos a poner por acá, ¿ya? A ver, KR. Ya, ¿has visto alguna vez esta gaseosa? Uy, ¿qué pasó? ¿Has visto alguna vez esta gaseosa, chicos, la cola real? Sí. Ya, cola real. Los dueños de la cola real son los hermanos Añaño. ¿Has escuchado alguna vez de eso? Los hermanos Añaño. Ellos financiaron al Barcelona. Fueron auspiciadores del equipo del Barcelona. Y los Añaño, los dueños de la cola real, cuando hacen sus conferencias, toda la vida dicen: nosotros fuimos pobres y de la pobreza hicimos nuestra gran empresa. Ustedes también pueden ser grandes emprendedores. Pero los que saben de historia saben que están mintiendo. Saben que están mintiendo. Porque los Añaño eran grandes terratenientes, eran oligarcas hacendados. Y cuando Velasco Alvarado les quitó su tierra, Velasco Alvarado le dio una millonada de dinero. Y con ese dinero hicieron pues después su empresa, la KR. Y así muchos oligarcas recibieron mucho dinero. Obviamente abandonaron las tierras para que se calmen los campesinos, pero formaban otras empresas, igual de rentables. Igual de rentables. Ya, ese cuento, pues, de que Velasco robaba, ¿no? Y le daba a los pobres, ¿no? Ese es falso, pues. Porque Velasco jamás expropió nada, o sea, jamás le dio nada, pues, jamás socializó nada. Lo que hizo fue comprar las tierras y dárselas al campesino. Y ahí el oligarca también se vio favorecido. La IPC, que le debía millones de soles al Perú, más bien el Perú le pagó a la IPC para que se vaya. Para que se vaya. Entonces, ¿dónde está? Dime tú, a ver ahora con lo que te estoy comentando,
y que no es invento, están en los documentos de estos años. Dime tú, ¿dónde está lo revolucionario de ese gobierno? No está, no está el lado revolucionario. ¿Ya? Mira, entonces lo interesante de este periodo. Vamos a ver más adelante la reforma agraria que va a impulsar Velasco Alvarado para quitarle la tierra a los gamonales y dársela a los campesinos, pero que en realidad no se la quitaba, se las compraba y les daba dinero, un reembolso a los oligarcas gamonales. No, un revolucionario, obviamente, pues si sabe que toda la vida el gamonal le robó al campesino, tiene que quitarle lo que le robó y dárselo a su verdadero dueño. Pero no solo eso. Velasco Alvarado hizo una reforma agraria, pero que no llegó a todo el Perú. Una reforma agraria, chicos, que solo llegó al 30% de peruanos y que no tocó las ciudades más pobres del Perú como Ayacucho. Y dime tú, ¿dónde empezó Sendero Luminoso? ¿Dónde empezó Sendero Luminoso, chicos? Ayacucho. En los lugares más pobres como Ayacucho. Velasco hizo una reforma que no le llegó a todos los campesinos peruanos, solo le llegó al 30% de campesinos peruanos y el otro 70% se mantuvo en esa condición de servidumbre, de semifeudalidad. Y en los lugares más pobres como Ayacucho, en los lugares donde la reforma agraria no hizo ningún cambio, surge Sendero Luminoso. Entonces mira cómo nos estamos aproximando a los últimos años, chicos. Ya, en esos lugares más pobres donde nada cambió para el campesino durante casi 200 años de independencia, surge Sendero Luminoso. Y ya te dije cómo surgió el MRTA y el movimiento de izquierda revolucionario. Ya. Entonces mira lo importante del tema de hoy y de las próximas semanas. Donde no cambió nada, surgió la idea de las luchas armadas. Donde Velasco no movió ni un solo pelo, por más que se decía ser revolucionario, surgió las ideas de la lucha armada. Por más que hizo cosas buenas como la reforma educativa, donde se empezó a enseñar quechua en las clases y donde los libros no lo hacían cualquier persona, sino lo hacían las personas más capacitadas de esa época, por más que hicieron cosas buenas, no fue suficiente. Porque esas solamente son, ¿qué cosa? Son reformas. Y una reforma, chicos, jamás soluciona, ¿qué cosa? Los problemas. Nunca soluciona los problemas una reforma. Las reformas solamente son calmantes para los problemas. Así como los padres mal llamados modernos, para que el bebé se calle, para que el niño se calle, le da el celular. ¿Acaso el papá está que se preocupa por qué está llorando su hijo? No, le está dando simplemente el celular para que se calle, para que se calme. Obviamente que no son todos los padres, no algunos, ¿no? Esos que hacen ese tipo de acciones no están solucionando los problemas de sus hijos. No son padres responsables. Ya, muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Qué te pareció el tema? A ver, algunos ya se desmayaron por acá, creo ya. A ver, ¿qué te pareció el tema, chicos? Eso que estamos en la introducción, ¿ah? Eso que estamos recién comenzando, ¿ah? Uy, imagínate lo que se viene, ¿ah? Imagínate la siguiente semana y la próxima. Uy, se viene, chicos, de todo, ¿ah? Los años duros, complicados y de grandes cambios para el Perú, ¿ah? Eso que estamos en la puntita nada más, chicos, del tema. Al inicio nada más, en la entradita nada más. ¿Ya? Muy bien, chicos, excelente. ¿Alguna duda hasta acá? Todo claro, ¿no? Bien, profesor, ¿vamos a resolver el libro? No, no vamos a resolver el libro. Eso sí, avanza tu práctica domiciliaria. No vamos a resolver el libro hasta que terminemos de explicar todo ese tema. ¿Por qué, profesor? Porque lamentablemente el libro está mal repartido. Ya, en la primera parte de tu libro hay cosas que vienen de la última parte del tema. En la segunda parte hay cosas que vienen de la última parte. No, está mal repartido. Ya lo he revisado, está mal repartido el libro. Entonces, finalizando toda la explicación, vamos a hacer una maratón
para resolver el libro. ¿Ok, chicos? Pero eso sí, avanza tus prácticas domiciliarias. La práctica domiciliaria de esta semana, avánzalo, por favor, no te atrases. Eso sí, solo la dirigida se queda en blanco. Después lo vamos a resolver, ¿ya? Muy bien, chicos. Bien. Si no hay nada más, chicos, acá nos estamos quedando. Voy a descargar este PDF un minutito para enviárselo, ¿ya? Vamos a descargar este PDF para descargarlo. Vamos a poner acá, Gobierno de las FFAA, parte 1, ¿ya? Así lo vamos a guardar, ¿ah? Listo. A ver, acá está solo para Jade, dice acá, para todos, ¿ah? Listo. Listo, ahí está llegando. Ya descárgalo, por favor. Y para la siguiente clase, ven leyendo, ven leyendo. Eso de que profesor estuve concentrado en el debate de RV, ya, muy bien, te felicito por estar concentrado en el debate de RV. Pero eso es un, ¿qué cosa? A ver, eso es ¿un qué? A ver. Deber. Texto. Es un pretexto, pues chicos, es un pretexto nada más. Ya, dense su tiempo para leer, por favor. Profesor, ¿puedo ver videos? Te recomiendo que no. Porque al ser un tema tan polémico, tan complicado, hay videos que te dicen una cosa, hay videos que te dicen otra cosa, hay videos que te dicen otra cosa, hay videos que te dicen otra cosa, y más de lo que te aclares, te pueden confundir, ¿ya? O sea, preferiblemente lee tu libro de, ¿cómo se llama? Del colegio, ¿no? Tu libro del colegio, lee lo que hay ahí, y en todo caso, si quieren saber más de este tema, pueden ver el documental La Revolución y la Tierra, ¿ya? Profesor, ¿pero ese documental es bueno? Bueno, es el mejor documental que se ha hecho porque recoge opiniones de historiadores, antropólogos, sociólogos y campesinos. Ya, no quiere decir que sea el mejor de todos los documentales, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, hay cosas que todavía están para discutir, para debatir, pero que sin embargo, a pesar de todo, es un buen documental, no se puede negar, ¿no? Te va a poder acercar muy bien a esos años de el gobierno de Velasco Alvarado, ¿ya? Así que si puedes verlo, si ya lo viste, vuélvelo a ver y después me cuentas, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos. El documental, ¿cómo se llama? La Revolución y la Tierra, ¿ya? Muy bien, chicos. Nos estamos viendo entonces. Cuídense bastante. Chau, chau. Chau, chau. Voy a finalizar, ¿ya? Finalizo la sesión. Chau, chau. Ah, bueno, Jade, ahí sí tienes razón, Jade. Ya, en eso sí estoy de acuerdo. Es cuidar la salud mental. Eso sí, ya, lo acepto. Chau, chau. Cuídense, chicos. Nos vemos.